Hola, hola. Vamos a esperar un momento. Están llegando las personas. Hola, ¿cómo están? Bueno, mientras se empiezan a unir algunas personas, eh, para las personas que no me conocen, mi nombre es Carolina, soy de profesión nutricionista y, como decirlo de una manera, eh, también a la vez me he formado como terapeuta de terapias vibracionales, específicamente flores de Bach, registros acásicos, Reiki. Y en realidad en este último tiempo he tratado de alguna forma integrar todo esto a lo que es la nutrición para tener una mirada más amplia, ¿ya? Entonces, el nombre de la cuenta es Soy Nutriconsciente, porque mi propuesta es justamente la alimentación consciente y la nutrición integrativa.
en donde unimos el tema de todo esto de las terapias complementarias, alternativas, como les quieran llamar, a, al servicio de la nutrición, ¿ya? Y hoy día el live habla sobre las causas multifactoriales de la obesidad y sobrepeso. Entonces, para enmarcar un poco, estaba dándoles a conocer esto. Ya, mi enfoque entonces es en base a la alimentación consciente o mindful eating también, como se le conoce, y la alimentación o nutrición intuitiva, que hoy en día es un término y es un concepto de nutrición que está teniendo mayor auge, muchas colegas también y médicos que hablan de este enfoque. Y bueno, ¿de qué se trata esto de las causas multifactoriales de sobrepeso y obesidad? Primero aclarar que el concepto de sobrepeso y obesidad son conceptos que provienen del mundo de la medicina, del área de la salud, ¿ya? No son conceptos que se hayan originado en el, no sé, a nivel cultural, ¿ya? Estos son conceptos que la medicina o el área de la salud entrega a la cultura. ¿Y cómo? Basándose en un índice, ¿ya? El índice de masa corporal es un valor que determina, de alguna forma, el estado nutricional de una persona. Ahora, este índice de masa corporal es un número, ¿ya? Es una relación numérica que, donde se hace una relación entre el peso y la talla. La historia de este índice es bastante antigua. Esto proviene 1830 y algo, un matemático, al hacer estudios poblacionales en Europa con población masculina, crea digamos, este método para clasificar la población. La población que él estaba estudiando la clasifica según estos valores, ciertos rangos, ¿ya? Y desde ahí se toma esta medida y el área de la salud la integra como una medida válida para clasificar el estado nutricional de la población. Entonces, si empezamos a analizar un poquito esto, primero que nada estamos hablando de un índice que, o sea, hace más de como 200 años aproximadamente que se estableció esta medida, ¿ya? Por lo tanto, ya es, en cuanto a solo tiempo, es muy antiguo. Segundo, que es un valor que solo mide dos parámetros, o relaciona dos parámetros, que es peso y talla. Y al hacer esa relación entre peso y talla, solamente estoy relacionando eso. No, no estoy indicando cuál es el nivel de salud de la persona. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que estos conceptos de sobrepeso, obesidad, normalidad, etcétera, son conceptos que fueron establecidos por personas que no tenían nada que ver con la salud, ni menos con la nutrición, y la finalidad no era entregar mayor salud a las personas, sino que simplemente clasificar lo que ellos estaban observando en un estudio. Y todavía más complejo es que ese estudio solo se realizó en hombres de raza blanca, entre comillas, europeos. Entonces, este índice se utiliza y se ha utilizado hace mucho tiempo en muchos países, en nuestro país se utiliza todavía, es el índice válido en el sistema de salud para diagnosticar si una persona tiene sobrepeso, tiene obesidad, o está normal o está enflaquecido, ¿ya? Esos son los 4 rangos. Entonces, ¿cómo podemos generalizar un valor, primero que nada, a una población tan diferente y tan diversa como la población latinoamericana, la población chilena, en donde tenemos un fuerte componente de pueblos originarios? Y bueno, esto es como para un poco contextualizar, ¿ya?
de dónde viene esta clasificación. Entonces, es el sistema de salud el que introduce este concepto y empieza a masificar y a generar la relación entre estado nutricional y salud, ¿ya? O nivel de salud. Entonces se empiezan a hacer distintas correlaciones entre el estado nutricional, comillas, sobrepeso, estado nutricional, obesidad y mayor probabilidad de salud. Pero seguimos hablando de cuestiones de los estudios que se realizan, para que ustedes sepan, son estudios que se realizan en ciertas poblaciones con ciertos métodos específicos. Por lo tanto, un estudio no podemos, y sobre todo este estudio que se realizó hace tanto tiempo, generalizarlo a toda la población, ¿ya? Hoy día es muy necesario cómo evaluar de manera distinta el estado de salud de una persona. Hoy día tenemos parámetros mucho más certeros, parámetros que dan una mejor información. Entre ellos son exámenes bioquímicos, ¿ya? Exámenes bioquímicos, perfil sanguíneo, perfil hepático, perfil lipídico, etc. Toda una batería de exámenes. Incluso podemos determinar hasta el valor de algunas vitaminas, ¿ya? Y ahí sí podemos ahondar más profundamente en el estado nutricional de una persona. Cómo está nutrida esa persona, qué tan nutrida está, si tiene un déficit o una carencia de nutrientes, ¿ya? Entonces, por sí solo, el concepto de sobrepeso y el concepto de obesidad no tienen ninguna relación con el estado de salud de una persona, por sí solo, de manera aislada, ¿ya? O sea, que una persona tenga un tamaño corporal más grande no significa que esa persona va a tener una peor salud o se va a enfermar más o va a tener algún problema de salud ligado a eso, ¿ya? O sea, existen personas que tienen eh, distintos niveles de salud independientes de su tamaño corporal. Eso es algo que me gustaría dejar como bien en claro. Por lo tanto, existen muchos mitos, ¿ya? Y dentro de los mitos que todavía, esto es algo que acá, por lo menos en Chile, todavía se da mucho, que eh, profesionales incluso de la salud tienden a catalogar o a empujar a las personas que tienen un cuerpo más grande no, es que tienes que bajar de peso, es por tu salud, ¿ya? Y eso tiene que ver con este sesgo que yo les digo, ¿ya? Es un sesgo que todavía muchos profesionales de la salud no se han sacado esa venda y siguen transmitiendo el mismo discurso. En mi caso, al empezar en el área de la nutrición hace harto rato, yo egresé hace un buen tiempo, eh, claro, es lo que te enseñan a nivel académico, ¿ya? En las casas de formación, en las casas de estudio en nuestro país, es lo que se enseña. Y como les decía, incluso nuestro sistema de salud valida este concepto. Entonces es bastante complejo hacer una deconstrucción de finalmente qué es la salud, a qué le atribuimos la salud entonces. ¿Cuándo yo puedo saber que una persona está saludable? Si no lo puedo hacer solo por su peso. Como dije, una herramienta muy importante y valiosa y que hoy día cada vez se está utilizando más son los exámenes médicos, ya exámenes sanguíneos. Que siempre que tú vayas a hacerte un chequeo general, quieras saber cómo está tu salud, tienes que hacerte exámenes de sangre para poder revisar ya a nivel interno qué está pasando. No basta solo con hacer una evaluación de peso, de talla o de porcentaje de grasa. También, hoy día a veces está bastante de moda evaluar el porcentaje de grasa, evaluar el porcentaje de masa muscular. Y esto acá hay un componente genético que es muy importante de tener en cuenta. Hay un componente genético que tiene un peso muy poderoso, o sea, el 70%, más o menos me atrevo a decir en este momento, lo tiene la genética, ¿ya? En tu peso, en tu cuerpo.
Si genéticamente en tu familia son de cuerpo más grande, hay una probabilidad altísima de que esa genética se replique en ti. Entonces, ¿qué pasa? Que con estos conceptos de sobrepeso y obesidad, en realidad en lo que hemos caído como sociedad, como cultura, es que eh, caemos en lo que se llama estigmas de peso, ¿ya? Porque se tiende a estigmatizar a las personas por tener cuerpos grandes, a que necesariamente están enfermas o que lo van a estar, y muchas veces se las presiona para que hagan cambios, modifiquen su cuerpo eh, de manera, como digo, a través de la presión. Y eso es totalmente contraproducente. O sea, si queremos que las personas mejoren su estado de salud, mejoren su condición de salud, no es a través de la presión ni de la coerción, ni decirle, mira, porque estás obesa, entonces vas a estar enferma de esto, de aquí, de allá, de acá. Esa no es la manera, ¿ya? Eso hoy día se puede considerar incluso discriminación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cuál es como la tarea pendiente para los profesionales de la salud? Es actualizarnos, primero que nada, actualizarnos siempre y atrevernos a deconstruir ciertas cosas que nos enseñaron, que creímos que eran la única forma. Acá una persona comenta que en el CEFAM de Panguipulli estar con problemas de medicina alternativa. Creo que sí. Es a la acción del paciente para ser atendido por una máquina. Esto es algo que se está incorporando no solamente en esta comuna, y genial que lo hagan, en varias comunas del país, sobre todo acá en la zona sur, bueno, creo que sí, en Santiago también en algunas partes, algunas comunas. Recuerdo la comuna de La Pintana, ahí conozco una persona que trabaja igual trabajan con medicina mapuche. Porque justamente es reconocer cuál es nuestro origen, ¿ya? Cuál es nuestro origen, cuál es nuestra base étnica, qué le vamos de qué manera vamos a abordar la salud, ¿ya? Entonces, uno de los principales mitos, como les comentaba, es justamente este, que un tamaño corporal grande significa peor calidad de salud. No, ese es un mito, no es así, ¿ya? No existe una relación directa. La forma de saber si una persona tiene salud es a través de análisis, análisis de sangre, análisis de distinto tipo, ya integral. Eh, Conocer cómo esa persona, desde la cosmovisión mapuche, cómo se diagnostica, cómo se sabe que una persona está sana o enferma. Ya no solamente mapuche, desde la cosmovisión de muchos pueblos ancestrales, la evaluación es totalmente integral para saber el estado de salud de un individuo. No basta con solo observar su cuerpo. Hay otros factores. Incluso en algunas culturas se incorpora el componente relacional, ¿ya? En algunas culturas, para saber el estado de salud de una persona, se le hace una indagación no solamente de cómo se ha sentido físicamente, emocionalmente, psicológicamente, sino de cómo están sus relaciones, cómo está el medio ambiente en el que vive, por ejemplo, si es una persona que vive en el campo, cómo están sus animales, por ejemplo. Entonces, el concepto de salud no lo podemos eh, minimizar a algo tan chiquitito y tan particular, y como yo les decía, además que tiene un componente genético muy fuerte, y esto es muy importante y ojalá transmitirlo también a las chicas jóvenes, ya a las niñas, porque esto es algo bastante complejo cuando eh, las madres o los padres, claro, nos preocupamos por la salud de nuestros hijos, los llevamos a médico y resulta que vamos al médico o nutricionista o profesional que sea y diagnostican a nuestro hijo, a nuestra hija con sobrepeso, con obesidad. Inmediatamente se le cataloga, ya se le pone como una etiqueta de sobrepeso, obesa, normal, enflaquecida.
Y esto es tremendamente complejo cuando se trata de niñas y adolescentes, porque según muchos estudios, se sabe que ese simple acto ya de etiquetar a estas niñas o adolescentes con sobrepeso, con obesidad, es un factor muy fuerte de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Claro, acá igual habla una persona de que no es solo un tema de salud, sino también algo, sí, absolutamente, que tiene que ver con la cultura de dieta finalmente, ya que está la moda, la cultura de moda, de los estereotipos de cuerpo. En el fondo, todo esto tiene que ver con lo que se llama la cultura de dieta, que está avalada justamente por la industria de la moda, la industria de la belleza corporal, que está enfocada principalmente a las mujeres, ¿ya? En donde somos las mujeres las que somos como el blanco de esta industria, donde se nos obliga, se nos presiona a tener que encajar en un cuerpo estereotipado y donde, por supuesto, es un cuerpo pequeño, delgado, que es esa mujer que casi desaparece de delgadez, ya, y es como bastante como para cuestionárselo, ¿ah? ¿Por qué el estereotipo de la mujer, de la belleza, ya en el caso de las mujeres, está ligada a un cuerpo tan pequeño, muy frágil físicamente? Es como, ¿qué sucede ahí? ¿Ya? Y claro, y cuando por otro lado tenemos una mujer a lo mejor con un cuerpo más grande, con eh, una presencia mayor, que ocupa un espacio mayor, es como rechazado inmediatamente, ¿ya? Es como, no, mujer tú no, ojalá invisible, eh, ¿cierto? No sé, ¿qué piensan ustedes ahí? Pero también tiene que ver ahí el machismo, ¿ya? Machismo, patriarcado, está ahí como de soslayo en esto. En el fondo tiene que ver con el control sobre el cuerpo de las mujeres. No solamente es el peso, también tiene que ver con aspectos de nuestros ciclos, ¿ya? Eh, la salud sexual también está controlada. Entonces, no es solamente una cosa, ¿ya? Pero, qué otros mitos hay en relación a el exceso de peso, al sobrepeso y obesidad? Que, por ejemplo, algo con lo que yo trabajé igual hartos años, de que las personas catalogadas como obesas y con sobrepeso tienen problemas de colesterol. Era algo bastante común. Y la verdad que tampoco tiene una relación directa, ¿ya? No necesariamente una persona que tiene a lo mejor un cuerpo más grande va a necesariamente tener colesterol alto. De hecho, en mi experiencia vi muchos casos de personas delgadas, ¿ya? Eh, que tenían niveles sanguíneos de colesterol muy altos. Entonces era como ilógico. En esa época era bastante ilógico ver cómo una persona de constitución delgada podía tener también niveles de colesterol alto, entonces te das cuenta que no tiene que ver con el tamaño del cuerpo, ya tiene que ver con otros factores. Y en el caso de la acumulación de colesterol también hay un factor genético muy importante. Hay un componente genético en algunas personas que va a hacer que esas personas tengan una cierta tendencia a acumular un poco más de colesterol malo, digamos, porque no todo el colesterol es malo, hay un, entre comillas, colesterol malo, eh, en su vaso sanguíneo. Eh, Quizás también sería bueno en algún momento hablar sobre el tema del colesterol, porque es un tema importante, ¿ya? También le tenemos mucho miedo al colesterol y a las grasas, porque se nos ha metido en la cabeza que colesterol y las grasas es sinónimo de gordura y eso es sinónimo de enfermedad, ¿ya? Entonces, no necesariamente, como digo, hay esa relación. También tiene que ver con que algunos cuerpos, sobre todo en el caso de las mujeres, eh, tenemos una cierta tendencia a acumular grasa en algunas partes del cuerpo, ¿ya?
Y eso es absolutamente normal y necesario, porque como mujeres, ¿cierto? Somos cíclicas. Tenemos algo que se llama ciclo femenino. Y para el ciclo femenino, para las que no saben, es sumamente importante la grasa, ¿ya? La grasa cumple un rol hormonal importante, sobre todo las mujeres que están en etapa fértil. Si una mujer desea, por ejemplo, tener hijos, es muy importante también ver cómo está a nivel de su grasa corporal, ¿ya? Porque eso impacta directamente en el ciclo femenino. Si hay muy poca grasa, ¿ya? También eso no va a favorecer, por ejemplo, el caso de si una mujer quiere embarazarse. Ahora, ¿por qué algunas personas tienden a acumular más grasa que otras? Bueno, dijimos que la genética es un factor muy importante, ¿ya? Pero ahora vamos a entrar en otro lado de la conversación que tiene que ver con aspectos de las medicinas complementarias o esta visión de las otras medicinas, de los otros saberes también. Creo que suena más bonito. Desde lo que se llama ancestrología o transgeneracional, se habla de que existen heridas, ¿ya? Heridas a nivel transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay heridas que van quedando en nuestro árbol genealógico. Heridas que tienen que ver con lo femenino o con lo masculino de nuestro árbol, o sea, de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, de nuestros ancestros. Muchas veces estas heridas se manifiestan en la persona a través de diferentes condiciones, enfermedades, etcétera. Y la acumulación de grasa en alguna parte del cuerpo o en todo el cuerpo también tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una de las causas también que puede estar generando en una persona una acumulación excesiva de grasa o tejido adiposo puede ser que exista una situación ya a nivel transgeneracional que no está resuelta, ¿ya? Eso puede ser una causa que, si lo vemos desde la medicina como alópata, la medicina alópata eso no lo ve, no lo entiende así, ¿ya? Pero hoy día no podemos negar que la visión de la salud tiene que ser integral. ¿Qué otro aspecto puede estar ahí involucrado en la acumulación de grasa de una persona, digamos? También tiene que ver con ciertos mandatos del alma, ¿ya? ¿Qué sucede acá? Que nuestra alma, antes de decidir encarnar en un cuerpo físico, diseña un plan, ¿ya? Nuestra alma diseña un plan de lo que va a hacer. Y muchas veces el tener un cuerpo más grande o generar una acumulación de grasa en alguna época de la vida, porque para algunas personas pasa así, dicen, no, yo hasta los 20 años era súper flaca y resulta que de los 20 para arriba empecé a acumular grasa y empecé a engordar y subí, no sé, 15 kilos en un año. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Cómo es eso posible? ¿Ya? Puede ser entonces esto que estoy comentando, que muchas veces son algunos mandatos de nuestra alma de situaciones que tenemos que resolver. ¿A qué me refiero con esto? Que puede estar ligado a algunos aprendizajes, algunas situaciones, incluso algunas situaciones de la infancia, que la infancia es una etapa muy particular en donde las personas generamos ciertas heridas que a la larga son las que tenemos que ir trabajando para poder liberarnos y poder expresar nuestro verdadero ser. Entonces, muchas veces en esta etapa de infancia se generan ciertas heridas y el cuerpo responde a eso de diferentes maneras. No todas las personas respondemos igual. Entonces, puede ser que en alguna persona que se generó una herida de este tipo, su cuerpo responde acumulando grasa en alguna parte específica.
o en el cuerpo en general, ¿ya? Por ejemplo, heridas de abandono, heridas de rechazo, ¿ya? Que tienen que ver con mi experiencia, con mi historia de vida. ¿Ya? Aquí no es con lo transgeneracional, sino que con mi historia de vida, con mi infancia, con lo que aconteció en mi infancia. Entonces aquí tenemos también otra causa posible de por qué una persona podría estar a lo mejor acumulando un poco más de grasa, eh, ya que, perdón, necesito tomar agua porque hace bastante calor aquí. Entonces, ¿qué otro aspecto también se relaciona? Bueno, también otra cosa que se dice mucho es que las personas que tienen cuerpos más grandes o que tienen, comillas, exceso de peso, eh, son personas que sí o sí van a tener diabetes o van a tener hipertensión, cualquier enfermedad crónica. ¿Esto es realmente así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen las colegas que están por ahí? Veo algunas colegas. En realidad, volvemos a la anterior. Hay factores genéticos, en el caso de la diabetes y la hipertensión, muy potentes, ¿ya? Hay factores ambientales, y aquí en los factores ambientales quiero detenerme un poquito. Existe algo que se llama disruptores genéticos. No sé si han escuchado la palabra. Son, sí, así es como nos atemorizan, así es, Pamela. En el contexto del medio ambiente, existen estos componentes que están en la ropa que vestimos. Estos disruptores genéticos están en el agua que tomamos, en algunos alimentos, o los alimentos más industrializados, los alimentos más ultraprocesados. O sea, mientras más envoltorio tenga un alimento, tengan ustedes por seguro que ahí hay componentes que no son beneficiosos para mi cuerpo, ¿ya? Entonces, estos disruptores, ¿qué es lo que generan? Alteran la función normal de nuestro cuerpo. Algunos de ellos son disruptores endocrinos que van a alterar el funcionamiento de nuestro sistema endocrino, ¿ya? Y nuestras hormonas necesitan tener un equilibrio perfecto. Nuestras hormonas, cada hormona tiene una función específica. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en el agua que yo consumo o a través de la ropa o a través de todo lo que está productos cosméticos, desodorantes, champú, etcétera, ya todo lo que es cosmética, higiene, empiezan a llegar estos componentes, estas sustancias, estos disruptores endocrinos que se parecen tanto a las hormonas que le quitan protagonismo a nuestras propias hormonas y de alguna forma se introducen en ciertos receptores, ¿ya? Dejando de lado nuestras hormonas. Y nuestro cuerpo empieza a hiperreaccionar. Entonces tenemos que se generan procesos inflamatorios, ya procesos inflamatorios graves a veces, eh, procesos de alteración hormonal donde una persona puede empezar a lo mejor a acumular más grasa producto de eso, en fin, una serie de alteraciones. Y existen otras sustancias que no solamente alteran el sistema endocrino, sino que alteran nuestro ADN, ¿ya? Y eso sí que es complejo. Al alterar nuestro ADN, significa que van provocando mutaciones, ¿ya? Van generando algunas mutaciones en nuestro ADN, en la expresión de algunos genes. Entonces pueden hacer, esto que estoy hablando se llama nutrigenómica, ya esto no lo inventé yo. Esto está en España, está requete estudiado en España, son como los pioneros en todo esto. Eh, la nutrigenómica plantea eso, que existen ciertos componentes eh, que van a generar que un gen se exprese o no, ¿ya? Entonces imaginemos que en un alimento X existe uno de estos disruptores y a lo mejor en mi caso quizás yo tengo un gen
de, no sé, X enfermedad. Pero ese gen está ahí, así como latente. Pero ¿qué pasa? Al ingerir estos disruptores, es como que apretan un botón y le dicen así como, oye tú, actívate. Y ese gen que estaba latente se activa. Y se puede manifestar entonces una condición, una enfermedad X, ¿ya? Que estaba de manera latente. Entonces, puede ser también una causa importante de eh, gatillar este exceso de peso. ¿Ya? Permiso. Voy a tomar agüita. Me gustaría saber si lo que estoy diciendo, cómo van, si hay dudas, preguntas, consultas, mitos, cosas que quieran aclarar, porque la idea es poder ir aclarando también algunas cosas dentro de lo que ustedes han escuchado, o la información que les ha llegado en relación a lo que estamos hablando, ¿ya? No sé si hay alguna duda, consulta por aquí, alguna que se me haya pasado. No, parece que... Ok, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Dentro de las causas de exceso de peso, ya, entre comillas, dijimos que el índice de masa corporal es un índice antiquísimo, que lleva más de 200 años, que no se ha actualizado, que todavía nuestro sistema de salud lo está ocupando, ya se diagnostica con ese sistema, y que en realidad no tiene ninguna correlación directa. Índice de masa corporal, estado de salud, no hay una correlación directa. Eso, entonces, el índice de masa corporal está obsoleto. Tenemos causas para esta acumulación excesiva, a lo mejor, de grasa, causas genéticas, ¿ya? Tenemos causas ambientales, como les hablaba, los disruptores endocrinos, genéticos, etc. Tenemos causas transgeneracionales, ¿ya? Hay causas que tienen que ver, causas emocionales, que tienen que ver, como decía, con las heridas de infancia. O sea, ya hay por lo menos 4 causas que no tienen que ver con la conducta alimentaria, ¿ya? Porque a eso quería llegar. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las veces se culpa a la conducta alimentaria, ¿ya? Que la persona acumula grasa o acumula más peso por la forma en que come. Y de verdad que en la experiencia que tuve trabajando como nutricionista en distintos centros de salud, a veces era bastante complejo porque ves personas que sufren realmente porque quieren bajar de peso y caen en lo que es la restricción o la dieta. ¿Qué sucede con la restricción y la dieta? Nuestro cerebro lo único que quiere es que el cuerpo que tenemos se mantenga con vida. Esa es la prioridad de nuestro cerebro, mantener la vida, ¿ya? Entonces, para eso nuestro cerebro hace muchas cosas, todo lo hace para que nos mantengamos con vida. Si una persona entra en un proceso de dieta o una restricción, ¿qué es lo que va a interpretar su cerebro? Su cerebro va a interpretar peligro, ¿ya? Va a decir, aquí hay peligro, esta persona no se está alimentando como se alimentaba. ¿Qué sucede? ¿Ya? Ya, sí, de ahí te respondo la pregunta acá, Daniela. Es que si no la idea se me va y como tengo la neurona de puérpera, después me cuesta mucho recuperarla, así que lo siento. Entonces, ¿en qué estaba? El cerebro dice peligro, aquí está pasando algo, esta persona estaba comiendo de esta forma y resulta que ahora me quiere matar de hambre. ¿Qué pasa? Y cuando nuestro cerebro detecta peligro, echa a andar todo un mecanismo ya de protección. En ese mecanismo de protección, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a aumentar ciertas hormonas, adrenalina, cortisol, y literalmente queda la escoba.
porque esa persona que quería bajar de peso, puede ser que a lo mejor al principio vea algún resultado, ¿ya? Quizás va a haber un resultado, porque la mayoría de las personas cuando empiezan una dieta, lo primero que hacen es que empiezan a eliminar mucho líquido, ¿ya? Entonces empiezan como a desinflamarse y ven que bajan algunos kilos, etc. Pero llega un momento en que hay una barrera y de ahí no bajas ni un gramo aunque te mates de hambre. ¿Sí o no? ¿Quién lo ha probado alguna vez? ¿Qué sucede? Es porque tu cerebro dice no. Tu cerebro dice no, yo no voy a permitir que te mueras de hambre. Entonces empieza a bloquear todo intento del cuerpo por bajar de peso. Por lo tanto, esto va generando un daño tremendo, ¿ya? Un daño tremendo a nivel hormonal, un daño tremendo en el sentido de que si una persona vive constantemente en estado de dieta, ¿qué va a pasar? Que se desconecta absolutamente de su necesidad fisiológica de hambre y de apetito. Entonces, por lo tanto, no sabe distinguir qué comer ni cuánto comer, porque está en este sistema de restricción. ¿Qué es lo que pasa? Que, no sé, no sé el porcentaje en este momento, pero la gran mayoría de las personas que hacen una dieta, terminan la dieta, ¿y qué sucede? Recuperan el peso, incluso suben más. ¿Por qué? Porque el cerebro no acepta esta pérdida, dice, ¿qué pasó acá? O sea, me querían matar de hambre, entonces tengo que echar a andar un mecanismo para protegerme, ¿ya? Y uno de los principales factores de riesgo para generar o caer en más exceso de peso tiene que ver con haber estado sometida a dietas durante mucho tiempo. Y acá, o sea, sinceramente hay mujeres que vivimos a lo mejor muchos años en dieta, producto de lo que hablamos al principio, de la presión social, de este sistema que te obliga, que te lleva a que esta cultura de dieta, ¿ya? A que tienes que bajar de peso y que más encima es avalado por el sistema de salud. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Entonces, está este factor, como digo, de cuando una persona se somete a largos periodos de dieta, ¿ya? Tema conductual, va a gatillar probablemente en algún minuto cuando deje las dietas que recupere mucho más peso del que tenía al principio. Hola, Geno. Uy, no sé cuánto tiempo llevo, creo que no he tomado el tiempo. Ah, sí, acá está. Entonces, el factor, la conducta alimentaria realmente tiene un impacto bastante menor en la acumulación de grasa y en el peso, ¿ya? Como dijimos, bueno, para la persona acá que se unió a esta hora, hay otros factores que tienen un impacto mucho más grande. Entonces, lo primero es observar y aceptar que hay un tema genético, ¿ya? Y entender que yo no puedo modificar a mi antojo mi cuerpo para siempre. O sea, hay muchas personas que a lo mejor dicen, sí, pero es que si yo hago dieta y ejercicio y me pongo a hacer full ejercicio y no sé, y hago esto y lo otro, yo voy a lograr, no sé, bajar los kilos que quiero. Ok, sí. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Eso por cuánto tiempo es sostenible? Eh, ¿Eso es sostenible por una vida? ¿Eso te hace realmente feliz? ¿Te sientes realmente satisfecha contigo misma? ¿Disfrutas la vida así? ¿Ya? Entonces no se trata de que todas las personas, todas las mujeres tengamos que tener eh, ese cuerpo estereotipado, sino que aceptar que cada una tenemos una composición corporal distinta, que con esa composición corporal que tenemos podemos tener mejor salud, podemos tener una excelente salud, ¿ya? Que para lograr salud hay muchas cosas que podemos hacer,
no solo la alimentación sí es un componente para poder lograr tener mejor salud, para tener más energía, para sentir vitalidad, etcétera, pero hay muchos otros aspectos, ¿ya? Sobre todo los aspectos emocionales, el manejo del estrés, ¿ya? Eh, y aquí voy como un poco a responder lo que preguntó Daniela acá. ¿Cómo reconocer qué causa el aumento de peso? Si es algo ancestral o hay un mandato del alma o qué es lo que sucede. Bueno, hay distintas herramientas y distintas estrategias para poder trabajar sobre eso, ¿ya? Para poder trabajar si es que hay un problema a nivel transgeneracional. En mi caso, yo utilizo mucho los registros acásicos, ¿ya? Los registros, la lectura de registro acásico permite tener mucha información de todo tipo y en este caso también te permite tener una guía sobre tu cuerpo, ¿ya? Esa puede ser una opción. También están las constelaciones familiares, ¿ya? Es una alternativa que te puede ayudar a lo mejor a descubrir qué sucede ahí, cuál es el origen de ese peso excesivo que se acumula, ¿ya? Porque sucede eso, que muchas veces pasa que la persona dice, no, pero es que yo cumplí tal edad y desde tal edad subí tantos kilos, y a veces ese número es bastante simbólico, ¿ya? A veces hay un número de kilos que están ahí dando vuelta y que tienen que ver con cuestiones ahí, como con mandato. Entonces la cosa es ir como observándose, ir cuestionándose, haciéndose las preguntas, ¿ya? Y entendiendo que eh, la solución no pasa por dejar de comer o por hacer una restricción de alimentos, la solución no pasa por salir a hacer ejercicio como loca. Esto es algo complejo, ¿ya? El tema del peso es algo que abarca, tiene muchas aristas. Ahora yo he tratado de sintetizar algunas cosas por el tiempo y todo, pero podríamos estar hablando mucho más rato, pero tiene muchas aristas y no es tan sencillo de abordar tampoco. Ya tampoco la idea es como decir, ya me voy a hacer una, no sé, una lectura, una biodecodificación para bajar 10 kilos. No, tampoco esa es la idea, ¿ya? Porque como yo les decía antes, hay una, hay una función que está cumpliendo eso en ti, ¿ya? Hay por algo, hay un mensaje detrás de a lo mejor esos kilos que no te gustan, que no te agradan, ¿ya? A lo mejor se trata de, no sé, de aceptar, eh, de mirar tu cuerpo, sanar esa relación que tienes con tu cuerpo. eh, Como le digo, muchas veces como que creemos que tenemos que modificar el cuerpo para poder sentirnos mejor, pero en realidad a veces el cuerpo no tiene que modificarse, sino que es lo que está dentro de nuestra cabeza lo que tiene que modificarse, y muchas veces ni siquiera la baja de peso no te va a dar felicidad, la baja de peso no te va a dar tranquilidad, no te va a dar paz, no te va a dar éxito. eh, la baja de peso no te va a dar eso que no tienes dentro de ti, ¿ya? Eso quisiera también comentar. Eh, el peso es algo que cambia con la edad. Es normal que las mujeres cambiemos el peso con la edad, con los años, con los hijos, ¿ya? También es algo importante porque se cree eso de que muchas veces la mujer, después de tener los hijos rapidito, tiene que volver al peso normal o al peso que tenía antes. Y es bastante complejo porque a veces ese cuerpo pasó por un proceso muy fuerte, que es dar vida. Entonces, puede que no vuelva a ser el cuerpo que era, ¿ya? Y eso como mujeres tenemos que aceptar, aceptar y integrar eso, ¿ya? Y validarlo. Eh, el cuerpo también va cambiando en el ciclo del mes, o sea, por nuestro ciclo femenino,
el peso durante el mes va variando. Si tú te pesas durante toda la semana de tu ciclo, vas a pesar distinto, porque tu cuerpo está cambiando como el ciclo, ¿ya? Entonces, el peso en realidad es un número que no dice nada, lo mismo que el IMC que yo les decía antes, este indicador que se utiliza para catalogar, no dice nada, solo es una etiqueta que se designa para clasificar, pero eso en realidad no tiene un valor mayor que eso. Así que, bueno, la idea es como poder proponer que dejemos de mirar tanto el peso, dejemos de a lo mejor enfocarnos demasiado en modificar el cuerpo, porque la verdadera sanación o la forma en que podemos quizás encontrar mejor salud no pasa por hacer algo para que mi cuerpo cambie, ¿ya? Ah, sí, hay que poner a dieta nuestro cerebro, dice aquí Pamela. Así es, y alimentar nuestra alma. Eso es, y liberarse sobre todo de la culpa, ¿ya? Como mujeres somos bastante culposas, entonces nos sentimos culpables por todo. Y en el momento del comer también está la culpa. O al momento de que te dicen, no, es que, oye, estás más gorda, es como, oh, chuta, ¿ya? Entonces, no, evitar esos comentarios también entre mujeres, ¿ah? Es como decir, podemos hablar de otras cosas que no sea del cuerpo de la otra o del peso de la otra. La otra persona sabe si es que subió de peso o no, lo sabe, lo siente, no tenemos para qué refregárselo y decirle, oye, ¿sabes qué? Eso no le va a ayudar. No sabemos qué proceso interno está viviendo esa persona, por qué subió 5 kilos, 10 kilos, lo que sea, o por qué bajó también, ¿ya? Pero hay que dejar de, de hablar de eso, o sea, eso no es lo importante. Cuando la próxima vez que veamos a una persona, preguntémosle cómo está, cómo ha estado, cómo te ha ido, eh, pero evitemos este tema del peso, porque para muchas mujeres es un tema muy doloroso. Eh, yo lo vi con muchas personas, para muchas mujeres es un tema sumamente doloroso el peso, el cuerpo. Tenían un daño muy grande, entonces no sabemos lo que podemos causar muchas veces con nuestras palabras. Así que la invitación es esa, a ser como bien consciente en ese aspecto, y si realmente queremos tener mejor salud, preocupémonos de sanar, como decía acá Pamela, de sanar nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y por ahí entonces a lo mejor en algún momento vamos a permitir que nuestro cuerpo físico también se manifieste de otra manera, ¿ya? Nuestro cuerpo físico se manifiesta en relación a cómo está nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, eso es como el mensaje, ¿ya? Y bueno, para no alargarme más, y no sé si esto va a alcanzar a grabar todo, ya me pasé de tiempo. Nada, dejarlas invitadas, agradecerles primero a las personas que se conectaron, que se dieron este ratito. Muchas gracias. Y esto igual va a quedar grabado por si alguna persona no alcanzó a ver completo la sesión. Mi idea es poder seguir abordando distintas temáticas, entonces si les interesa algún tema específico, me lo pueden sugerir por un mensaje directo, un comentario, algo para poder preparar otros temas, ¿ya? Porque la idea es poder compartir. Creo que la información es poder. Entonces, en la medida que tenemos información, somos capaces de tomar mejores decisiones. Así que eso, ¿ya? Y aprovecho de promocionar el taller que voy a hacer el fin de semana sobre manejo integral de la ansiedad. Va a ser un taller que lo voy a abordar desde la alimentación consciente y desde el mindfulness. Entonces va a ser bastante completo para las personas que quieran eh, trabajar la ansiedad de una manera integral, ¿ya?
que es algo que también generalmente aparece y la gente pregunta mucho. ¿Qué hago? Estoy ansiosa, no sé qué hacer, me como todo. Bueno, eso es normal también que suceda. Así que eso, la información está en el link de mi bio y próximamente igual voy a tener algunas novedades, cosas que estoy preparando, algunas cosas gratuitas también para que podamos ir haciendo recorrido por estas temáticas. Así que nada, muchas gracias por estar acá. Hoy se unieron unas personas, lo siento. Bárbara y Nati se están uniendo. Estoy dando por finalizado. En todo caso va a quedar grabado si quieren revisarlo. ¿Ya? Y eso. Muchas gracias por estar acá, por escucharme, por darme un ratito y nos estamos viendo. Que estén muy bien, que descansen. Acá. Finaliza. Estaba por acá. Ojalá esto se haya grabado.